Ellos eran los galanes de mirada firme, las actrices de lágrima fácil, las voces que llenaban los hogares de emoción y fantasía, y sus nombres llenaban revistas, telenovelas y cines. Su cúspide, los 70, 80 y parte de los 90. Brillaron y después se apagaron. Figuras infantiles como las hermanitas Brambila, Rosalba y Rocío. Rosalba la cantante y Rocío la chava que se cortó el cabello para hacerse pasar como el hijo de Vicente Fernández en aquel clásico 1,5 contra el mundo. Porque el tiempo, como siempre, ha pasado y algunos resistieron más que otros. Así que figuras como Servando Mancetti o el recordado Alejandro Landero, el joven delgado de Pasión y Poder. Figuras como Connie de la Mora, la rubia del comercial del año 80 del refresco Sidral Mundet. Y cómo olvidar a Rebeca Rambal, la hija de Lucy Gallardo, a Gloria Mayo, o quizá a Martín Cortés. Y por supuesto, así que el mundo se pregunta, cada vez que un canal transmite alguna novela antigua o un video en redes rescata una escena clásica, muchos de ellos viven discretamente en ciudades pequeñas, otros se han ido del país, como Karen Senties, que vive en Illinois, de donde son sus hijos, luego de casarse con Scott, un norteamericano. Unos tienen negocio de vinos, como Alejandro Landeros. Total, ellos estuvieron allí, en los años dorados de la pantalla, en las historias que marcaron generaciones, y en las emociones de millones. Y aunque ya no estén frente a las cámaras, su legado sigue brillando cada vez que alguien se pregunta qué fue de ellos. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. en la década de los años 80, su rostro era familiar en los hogares mexicanos y latinoamericanos. Verlo en novelas como Pasión y Poder, junto a Diana Bracho o Enrique Rocha. Pero de la noche a la mañana, simplemente desapareció. Se convirtió en una incógnita y los rumores empezaron a surgir. Que había perecido de VIH, que se había ido al extranjero. Pero aquel galán, de mirada intensa y de porte elegante, cuyo nombre, Alejandro Landero, encabezaba las listas de novelas. Y aunque no siempre era el protagonista, su presencia en escena era sólida, carismática y respetada. Para aquellos años 80, residía con sus padres en una casona de las Lomas de Chapultepec, una zona exclusiva de la Ciudad de México. Su vida parecía un guión perfectamente escrito. Fue allí donde gozó de la alegría y de la amistad de los amigos del barrio. Sin embargo, después de hacer la novela Entre la vida y la partida del año 1993, pasaría algo que le marcaría para siempre. Televisa lo vetó y desde entonces no volvió a trabajar más. Su padre pereció y al tiempo también pereció su madre. Conocería a mediados de los 90 a una hermosa y dulce mujer, como su nombre, Dulce Nayeli Álvarez Borjón, de carácter fuerte y de sonrisa dulce como le gustaban a él. Se enamoraron con la rapidez de una historia romántica y a los pocos meses ya estaban casados. Decidieron mudarse a Morelos,
donde buscaron la calma de un hogar lejos del bullicio de los sets. Y para él era también una oportunidad de alejarse de la industria que empezaba a transformarse. Sabía perfectamente que venían nuevos talentos, que los chicos de antes ahora eran los protagonistas de ese tiempo. Sin embargo, la dicha no duraría mucho. A pesar de no tener trabajo como actor y de montar un negocio de importación de vinos españoles y de trabajar en una casa de cambios, el peor golpe lo recibiría en el año 2016, cuando su mujer, Dulce, perecía tras una breve enfermedad, dejando al actor devastado y solo. Ese mismo año tomó una decisión drástica, se mudó a Puerto Vallarta, buscando el consuelo en su único hermano y los sobrinos con los que mantenía una relación entrañable. Las cámaras, los flashes, los reflectores, todo eso era ya parte del pasado, otro tiempo. Y a eso se sumaba el estigma silencioso que había sido vetado por Televisa, sin una explicación pública, marginado de los repartos y de las producciones en las que había trabajado casi toda su vida. Pero Landero es un hombre echado para adelante. Se acostumbró a trabajar en su casa de cambio. Aunque no era el dueño, tenía un buen puesto. Se alejó de la actuación para asegurar sus asuntos personales y vivir. Y así, tener la solvencia para ser socio fundador de la empresa comercializadora de vinos españoles. Una firma modesta pero con identidad, que le permitió mantenerse ocupado y conectarse con otros mundos. Ahora, dicen que en las tardes de Puerto Vallarta aún lo ven pasear frente al malecón. Los que lo conocen personalmente saben quién es y saben su antiguo pasado como actor de tanta fama. A veces solo otras, veces con sus sobrinos, con los rostros serenos, como quien ya ha interpretado todos los papeles y se ha quedado con el más importante, el de ser él mismo, el de la vida real. Nadie le quitó el aplauso del público que alguna vez lo quiso, solo cambió de escenario y su historia es una de esas que no se escriben en los titulares, pero se quedan en la memoria de quienes aún creen en los actores de verdad. Así que Alejandro Jesús Landero García no ha perecido, está vivo y felizmente tranquilo. Se sabe que no tiene hijos y que en algún momento estudió Derecho en la Universidad del Nuevo Mundo. Así que Landero está vivo y disfrutando de su vida. Quizá ya no como actor, sino simplemente como el hombre, como la persona, como es él mismo. Alejandro Landero. ¿Por qué servir los alimentos con cualquier refresco? Por eso yo sirvo con Sidral Mundet. Así aparecía Connie en aquel comercial del año 1980 de Sidral Mundet. Tenía una mirada que no se olvidaba. Era la imagen del sueño dorado en la pantalla mexicana en los años 70, cuando la televisión aún era magia y el cine se atrevía a lo insólito. En los comerciales de bebidas, vendí ilusiones embotelladas en forma de refresco, sonriendo ante la cámara como si fuera lo único que había en el mundo. Pero bastó verla una vez para saber que tenía algo distinto. No era solo belleza, había una presencia algo etéreo, como si perteneciera más al arte que al espectáculo. Esa era Connie Moura, quien conquistaba al mundo con Barata de Primavera, una novela que la puso en el centro del melodrama nacional y latinoamericano. Su interpretación fresca la volvió inolvidable. Fue entonces el principio para aparecer en los años 80 en la novela Los ricos también lloran. Y cómo olvidar su aparición en la película de Alejandro Jodorowsky, La montaña sagrada del 72. Así que no era solamente una rubia de los anuncios y de novelas y de películas, era una actriz
que había aprendido a llorar sin lágrimas, a amar sin tocar y a sufrir con elegancia frente a millones de espectadores. Cuando algunos creían que su estrella se apagaba, volvió en el año 90 con Yo compro a esa mujer, una telenovela de época que le mostró más dura, más fuerte, pero con la misma mirada que encantaba. Con el tiempo se alejó de las cámaras, no por falta de talento, sino porque no le daban trabajo. Sus últimas novelas fueron apariciones esporádicas en Mujer Casos de la Vida Real, como lo hizo en 2005, haciendo de un personaje de reparto. Y lo mismo hizo en La Rosa de Guadalupe en 2008, otro personaje de reparto. Ahora ya no era Diana, como se llamaba su personaje en Amalia Batista, ni era protagonista, ni siquiera se sabía mucho de ella. Y lamentablemente en 2011 su nombre volvió a ocupar los titulares, pero no en la sección de espectáculos. Aquella actriz de ojos claros y sonrisa de portada aparecía en las noticias por un hecho desconcertante. Había sorprendido a medio mundo, pues presuntamente había sido vista por los guardias de seguridad de una joyería intentando sustraer algunos elementos. Así que después de aquel rumor, nadie sabe qué fue de ella, porque simplemente se perdió. Así que desapareció, sin cámaras, sin público y quizás sin redención de nuevo. Así que hoy pocos recuerdan su nombre, pero aún queda la imagen grabada de aquella mujer luminosa que vendía felicidad en una botella. Su historia quizás sea un espejo roto de la fama, de esos sueños fugaces que terminan estrellándose contra la realidad. Una estrella fugaz que brilló y luego se apagó antes de tiempo. Pero donde quiera que esté Connie, le deseamos lo mejor. Primero, porque es un emblema, es un clásico y es un personaje entrañable. Una dama entrañable de aquellos años 80. Existen rostros y nombres que se quedan en la memoria del público de las telenovelas por un rasgo en particular. Y ese es el caso precisamente de Karen Senties. Sí, Senties. Es por su perfil de villana, aunque no siempre interpretó roles de ese corte. Ella fue una actriz que se atrevió a renunciar a la exclusividad que tenía con Televisa porque no quería cobrar sin hacer nada. Reconocida y recordada por sus papeles entre el 86 y el año 1993 en novelas como Carrusel, donde hacía el papel de Clara de Villaseñor, la mamá de María Joaquina, sí, la riquita, lo que le valió ser más identificada entre la audiencia. Previamente había hecho su debut en Quinceañera. A Carrusel le siguieron Simplemente María, Mi Pequeña Soledad y La Pícara Soñadora. En el 91 personificó a Renata Schoenfelder en Muchachitas. Y con ese personaje visibilizó temas delicados en torno a la mujer. Dio vida a una chica violentada que contrastaba con la idealización de villana que se tenía de ella. Apareció también en Mágica Juventud del 92 y en el 93. Y después de eso dejó de tener exclusividad con Televisa. Y todo porque ella moralmente se sentía impedida de recibir salario aun cuando no hacía nada. Así que, cansada de ganar dinero gratis, oponiéndose al hecho de ver compañeros suyos afincados en la zona de confort, de cobrar sin hacer nada, ningún proyecto, ella no dudó en darle un giro a su vida cuando la inesperada llamada de un primer actor le transformó el panorama para irse a Televisión Azteca. Y allí aparecería en Con todo el alma. Su última telenovela sería Eva la Trailera, donde hizo el papel de Carmen Soler de Melgar. El 30 de mayo del año 1998 se casaría con Scott, un estadounidense
Y fruto de esa relación nacerían Brian y Kevin. Se fue a vivir a los Estados Unidos y de allá regresó prácticamente una década después, cuando en 2006 decidió regresar a México y aparecer en novelas como Un Nuevo Amor. Sí, una telenovela producida por TV Azteca. Y desde el año 2007 y 2008 apareció en telenovelas estadounidenses como Olvidarte Jamás y Amor Comprado, hechas para Telemundo. Pero desde el año 2016 se alejó completamente del mundo del espectáculo. Se radicó definitivamente en los Estados Unidos y vive una vida tranquila en Glenwick, Illinois, quizá sembrando calabazas. Y desde entonces poco se sabe de ella. Eso sí, quedará grabada en la memoria colectiva aquel papel como la madre de María Joaquina. Los que recuerdan a Servando Mazzetti es porque vieron sus novelas en los años 80. Novelas como Simplemente María o Rosa Salvaje. Y también puede que lo recuerdes en aquellos años 80 en la película Cementerio del Terror. Total, fue un actor de los años 80 que triunfó en aquella década. Y a medida que la década de los 90 comenzaba, poco a poco se diluyó en cuanto a protagónicos y apariciones en novelas importantes. La última vez que se le vio fue en el año 2017-2016 actuando en algunas obras de teatro. Hoy tiene su cabello canoso y se sabe muy poco acerca de qué hace, excepto porque se le ha visto que le encanta viajar a países como Turquía o Capadocia y lo muestra en las redes sociales. Así que literal, un actor encasillado en la década de los 80 y que se diluyó a medida que el tiempo pasó. Y hoy en día se conoce poco de lo que hace Servando, excepto porque a veces muestra ruedas de prensa en algún foro. Martín Cortés, el actor, nacido en 1948 en Guasave, Sinaloa, se dio el lujo de salir en novelas tan importantes que hoy en día son clásicos, como Corazón Salvaje de 1977, junto a Angélica María, aquel hombre de cabello rizado, y que hoy en día simplemente es una sombra. Se sabe que su última telenovela en la cual apareció fue Ave Fénix de 1986, que protagonizó Rafael Valedón, y desde entonces no se volvió a saber más nada de él. Pero en cuanto a su vida personal sí se sabe. El nativo de Guasave se casó con la hija del Chino Ley, el dueño de un supermercado de comidas, el Supermercado Ley. Así que para la historia quedará aquella novela Corazón Salvaje del gran Martín con la hermosa novia de México, Angélica María. Una bonita pareja. Hoy en día usa una gorra y también tiene grandes y enormes bigotes. Nunca se dejó vencer y muchos aún desearían que volviera a aparecer en la televisión. Hilda
Aguirre. Recordada por sus papeles entrañables en novelas y por ser la esposa de un gobernador de Tlaxcala. Telenovelas como Dulce Desafío del 88 o películas Pasaporte. Pero a diferencia de otras primeras actrices que quieren perecer en los escenarios, Hilda Aguirre quiso mantenerse lejos de la actuación y no pensó volver jamás, ni desea tampoco verse mal ante el público, y también siente que se ha apagado su motivación. La propia actriz confesó que se siente insegura para aparecer ante las cámaras. Hoy tiene más de 76 años, está en óptimas condiciones para continuar actuando, pero en el plano emocional está afectada por las secuelas que le dejaron en el rostro una cirugía a la que debió someterse como consecuencia de un accidente automovilístico. Yo ya no trabajo desde hace tiempo porque tuve un incidente automovilístico. Se afectó la cara, la nariz y parte del sentido de la vista. Fueron 9 intervenciones y desde entonces extraño todo, pero y sí que tienes razón. Fue en agosto de 1986 que Hilda Aguirre y su esposo Mariano González Sarur, ex gobernador de Tlaxcala, tuvieron un accidente cuando viajaban en la carretera México-Puebla. Era de madrugada, su automóvil impactó contra un camión y le quedaron lesiones en el rostro y cicatrices que tuvieron que reconstruirse debido a las fracturas. En primera instancia, se sometió a 5 intervenciones. Una consistió en poner una prótesis de pómulo. Y aunque por un tiempo todo transcurrió con normalidad, en octubre del año 2015, año en que tuvo que volver a ponerse en manos del cirujano, porque las prótesis se malograron desde aquella intervención. Así que fueron 7 intervenciones más en un lapso de 5 meses, debilitándola. Así que no le interesa volver a trabajar en el medio artístico ni salir en la pantalla porque se siente insegura. Sin embargo, en las redes sociales se mantiene activa y tampoco nunca se niega a dar entrevistas. Y por su activismo sindical dentro del gremio artístico de la ANDA. Pero si se trata de volver a colocarse frente a una cámara de cine o televisión, se niega rotundamente. Porque aquel incidente del año 86 cambió por completo su vida. Fue un hecho que paulatinamente la retiró, convencida de que no piensa retomar los foros ni los sets. Hilda Aguirre opta por dejar como legado los recuerdos de su trayectoria, tal como fue el boom de Sor Yeye del año 1968. Papel que la catapultó al estrellato como la monja que asiste a un curso de canto para evitar el cierre del convento. Sor Yeye del año 1968 quedará simplemente para la historia que protagonizó y cantó una actriz que hoy, paradójicamente, no quiere saber absolutamente de aquel medio que la lanzó a la fama. Hilda Aguirre. Gloria Guadalupe Gutiérrez López. El mundo la conocería como Gloria Mayo, la nacida en julio del 52. Empezó su carrera al lado de Cantinflas, en conserje en condominio, y desde entonces se volvería una asidua, no del cine, sino de las novelas. Empezando por La Imperdonable, aquel clásico ya perdido en el tiempo, protagonizado por Amparo Ribeles y Armando Silvestre. Extraños Caminos del Amor, o El Maleficio, donde hizo el papel de Eva junto a Jacqueline Andere o Ernesto Alonso. Así poco a poco se fue consagrando, y en el 85 sería la cúspide, cuando llegó a alcanzar uno de los más altos perfiles y un papel
que prácticamente la haría inolvidable. En el elenco de Angélica actuó como Carmen. Hoy prácticamente vive alejada del medio artístico. Sus últimas apariciones fue en la serie de Gloria Trevi, Ella soy yo, de 2023, como Gloria Ruiz de Triviño, la madre. Y apareció también en Esta historia me suena del 2023. Anteriormente había trabajado en Mariposa de Barrio del 2017 y desde entonces prácticamente poco se sabía de ella. En cuanto a su vida personal, se casó con Kiko Barrios. Sí, un productor discográfico y compositor. Se divorciaron y fruto de esa relación nacería quien es conocida como Gloria Aura, su hija, que es cantante. Así que hoy en día Gloria Mayo no está tan perdida después de todo, simplemente tomándose un tiempo. Apareció siempre al fondo, cruzando la escena con una bandeja en la mano o repartiendo café entre los protagonistas. A veces era la secretaria que contestaba el teléfono en la empresa familiar. Otras veces la tía solterona que daba un consejo sabio en un solo capítulo. Nunca tuvo una portada, pero su nombre está en los créditos. A veces al final, a veces con letra pequeña. Siempre como actriz de reparto. Su nombre, Flor, su apellido, Trujillo. Nadie la conoció prácticamente como protagonista. Y en el gremio le decían La Flor, aunque nunca envejecía del todo. Siempre aparecía con una sonrisa discreta, vestuario impecable y una humildad que contrastaba con el ego de los estelares. Jamás llegó tarde, jamás pidió camerino propio, jamás hizo un escándalo. Pero lamentablemente la vida hacia el final se cebó con ella. Su única hija, sí, la única. El amor de su vida, Marianita, perecía en el año 2020 debido al COVID a la edad de 40 años. La partida de Mariana, quien también se desempeñó en las artes escénicas en obras de teatro y en grupos musicales como Microchip, fue confirmada por Gloria Mayo a través de las redes sociales, con un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial. Así que será recordada Flor Trujillo por sus papeles en La culpa del 96 o en la película Canoa del 76, como la sobrina de Pedro. O en la novela Victoria del 87, apareció en 4 episodios como Lucía de los Santos. Así que ahora, literal, hay flores que no necesitan protagonismo para llenar de aroma una escena. Ser la hija de un actor español como Enrique Rambal era un gran reto para Rebeca Rambal. Su padre, quien se hizo famoso por actuar en la película El Ángel Exterminador, e hija también de la famosa actriz argentina Lucy Gallardo, que se hizo famosa en el cine de oro y también en el cine de ficheras. Tanto que la película de Carne Somos del 55 aún es recordada como un clásico. Así que Rebeca tenía que demostrar el talento, y lo demostró. Sería en Débora, donde haría sus primeros pinitos cuando apenas tenía 6 años junto a su madre, Lucy Gallardo. Más tarde, Rebeca estudiaría teatro en los Estados Unidos. Y cuando todo el mundo pensaba que se iba a radicar en México al regresar de los Estados Unidos, decidió quedarse allá. Radicada en Los Ángeles, junto a su señora madre, desde 1986. Y luego se mudarían a Miami en el 92. Y allá trabajaría como presentadora de Hems Televisión y hasta en Telemundo. También hizo unos pinitos en series norteamericanas como Seal Stalkings. Así que allá en los Estados Unidos, lejos del bullicio de la prensa rosa, encontró su voz verdadera, literalmente. Ahora se dedica al doblaje de películas en español y quedarían para la historia aquellas apariciones en los 80, en lo que sería para muchos el inicio de un artista de gran renombre y gran talla.
Apareció en Guadalupe del 84, en Los Años Felices, y hasta en Principesa hizo el papel de Marina. Pero en los 90 simplemente se fue a hacer sus doblajes. Su rostro no apareció en pantalla, pero su voz sí, cálida, precisa, cargada de emociones. Narró dramas, dio vida a heroínas, a madres, a jefas y a villanas. Era ahora un eco potente, invisible y universal. En entrevistas esporádicas confesaba que amaba su vida actual y que como estaba, le bastaba. Así que ahora muchos la recuerdan aún en los papeles de juventud, otros apenas descubren su voz cuando ven una película extranjera doblada en español. Pero todos, sin saberlo, siguen escuchando la herencia del cine de oro, transformada y viva. Así es ella, la hija del ayer, la voz del presente y el legado del futuro. Así casi vive Rebeca Rambal, la hija del gran actor Enrique Rambal y de la gran actriz Lucy Gallardo. Rosalba Brambila Alexander es una actriz mexicana que empezó su carrera desde temprana edad. A la famosa se le recuerda también por su matrimonio con el actor, que ya pereció, Alfonso Iturralde, pues la unión estuvo llena de polémica. Nacida el 24 de diciembre de 1952 en la Ciudad de México. Sus padres, Rogelio Brambilla, un ingeniero, cantante y compositor, y Leonor Alexander, tenía 3 hermanos menores que ella. Debido al entorno familiar desarrolló interés desde pequeña en el medio artístico del espectáculo. Los padres de los hermanos Brambilla les instruyeron a educarse en temas de danza. Esto dio paso a que formaran un ballet folclórico que llegó hasta un programa infantil llamado La Hormiguita, donde despuntarían en popularidad. Así fue como llegaron a la actuación. Los 3 trabajaron en comerciales o películas de comedia. Para sus 14 años consiguió ya ella un papel en el teatro junto a Fernando Luján, pero dejó de lado su vida pública para centrarse en acabar sus estudios de secundaria y así obtener luego una licenciatura breve en comercio. Aunque también estuvo en la industria del modelaje y las fotonovelas con José Alonso o Joaquín Cordero. A los 10 años estuvo con un programa infantil llamado Cri-Cri. Sí, Cri-Cri, para la adolescencia, y tuvo una aparición en la novela Rubí. Más tarde, dejó los estudios por petición de su madre y alcanzó el auge de la fama en el año 1971, cuando estuvo en la película El Rincón de las Vírgenes, la cual era una producción de Alberto Isaac y compartió créditos con Alfonso Arau. Dicho rodaje abordaba la santería. Sus últimos trabajos cinematográficos fueron en el cine de ficheras, como se le conoce popularmente en los años 80. Sin embargo, a pesar de que su carrera parecía despuntar, la famosa simplemente se desvaneció de las cámaras. Tuvo también un breve paso por la industria de la música, pero no tuvo gran éxito, pues pasó desapercibida con su material discográfico. Rosalba Brambilla estuvo casada con Alfonso Iturralde, con quien estuvo casi por 7 años. Tuvieron 2 hijos y de la unión terminaría por disolverse debido a problemas en la relación, así como el presunto hecho de que Alfonso Iturralde le gustara mucho beber. Así que padecía de ese vicio, pero de ese enlace nacerían 2 hijas. Y tras la separación, la famosa tuvo problemas con los vicios y finalmente decidió abandonar la fama para concentrarse en su recuperación por medio de la religión. Incluso se involucró en otras prácticas para sanar las heridas de su vida. Hoy, a sus más de 74 años, está convertida en cristiana evangélica y predica y da testimonio de su cambio en canales cristianos como Enlace, donde ha hecho videos demostrándole al mundo la capacidad que tiene Dios para cambiar vidas. Así que ahora es una mujer dedicada a Dios
y a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y también hace videos promocionando OmniLife. Rocío Brambilla, hermana de Rosalba, se hizo famosa cuando actuó junto a Vicente Fernández en 1,5 contra el mundo. Y aunque parecía que el compañerito raterito de Vicente Fernández era un niño, pues no, era una niña. Resulta que en 1973 el director José Estrada llamó al intérprete de clásico mexicano Volver, Volver, a Vicente, para que protagonizara dicha película, en la que encarnó a Lauro, un ladrón que tiene como compinche a su pequeño niño llamado Chava. Así que el Chava, el cual también cometía delitos, juntos hacían robos, hasta que un día el personaje de Chente es aprendido e ingresado a un penal. Y es en una visita a la penitenciaría que el Chava le revela que en realidad es una niña. El papel del niño ratero, o sea, del Chava, era nada más y nada menos que Rocío Brambilla, una joven en ese entonces que ya tenía algunos trabajos en la televisión y el cine. Y para hacer este personaje, a la actriz infantil tuvo que despedirse de su larga cabellera y vestirse como un chico, como un chavo. Así que Rocío Brambilla, nacida un 3 de enero del 61 en la Ciudad de México, 4 años menor que Rosalba, su hermana. Desde muy pequeña comenzó a actuar en películas como Aventuras de Juliancito, El Enano y Muñeca Reina, en donde consiguió su primera nominación a los premios Ariel. Después protagonizó películas como 1,5 contra el mundo junto a Vicente Fernández. También actuó en algunas novelas como Pacto de Amor y Los Miserables. La actriz participó en doblajes de películas animadas como Los Aristogatos, en la que dio voz a Mari, y estuvo junto a Germán Valdés Tintán, quien hizo varios personajes para Disney, y también El Caldero Mágico. Lamentablemente, a pesar de que tenía una carrera prometedora, Rocío Brambilla decidió retirarse del mundo del espectáculo y actualmente se encuentra inactiva. No trabaja para nada en el medio artístico. No se sabe qué fue de ella y aún sigue siendo un misterio, porque su hermana Rosalba ya sabemos que es cristiana evangélica, pero de Rocío no se sabe absolutamente nada. Maribella García nació en Cuba, en La Habana, pero se haría famosa en Puerto Rico por novelas como Infamia, y también apareció en un papel de reparto en Amalia Batista, y también en el clásico puertorriqueño Tomico. Así que entre Puerto Rico y México se la pasó Maribella, triunfando con su belleza y su talento, haciéndose conocida como primera actriz en México y en Latinoamérica, sobre todo en la década de los años 60 en Puerto Rico y los 70 en México. A mediados de la década de los años 80 se establecería en los Estados Unidos, más exactamente en Miami. Allá se casó con José María Barbie, conocido como Pepe, y cuando a este le diagnosticaron una enfermedad a comienzos de los 90, Maribella se volvió a cuidar de él y abandonó la actuación definitivamente. Así que vive en la ciudad de Miami y se sabe poco de ella actualmente. Patricia Pereira. Puede que haya sido una de las actrices más talentosas, pero hoy en día es también conocida por su intelecto. Ha vivido en París y hasta estudió dirección de películas. Y ha hecho documentales como Eilson Des o Javier Pérez de Cuéllar, El Imperturbable del 2006. Pero hubo un tiempo
en que Patricia Pereira, la originaria de Lima, Perú, y que sería famosa en Latinoamérica por participar en Teresa, la novela protagonizada por Salma Hayek, que era Teresa. En Teresa, Patricia Pereira interpretó a Aurora, la amiga millonaria de Teresa, interpretada por Salma, e inmediatamente cautivó al público con su trabajo cuando apenas tenía 23 años. A Patricia Pereira también se le recuerda por su actuación en telenovelas como Vivir un poco, junto a Angélica Aragón y Rogelio Guerra, y en los años 80 también, cuya actuación en ese melodrama le valió el reconocimiento y admiración del público. También apareció en Rosa Salvaje, Amor en Silencio y hasta en Pobre Juventud. Fueron otros melodramas de Televisa en los que participaría Patricia. En el cine también participó en películas como Bandidos y Camino Largo a Tijuana. Pero un día decidió estudiar, entrar a la universidad a estudiar Historia del Arte Mexicano en el Instituto de Cultura Superior, obteniendo su certificado de posgrado en cine en la Universidad de Nueva York un tiempo después, para luego viajar a Londres a la Academy of Dramatic y obtener otro título. Estudiaría actuación luego en París, Francia, y regresó de nuevo a México a actuar en la novela Capricho junto a Victoria Rufo y Juan Ferrara. Y posteriormente, otra vez regresaría a Londres. Y a principios de los 2000, de nuevo Patricia vuelve a México y actúa en producciones de TV Azteca como, entre ellas, Háblame de Amor y luego en Caro Cruz. Sin embargo, decidió dejar el mundo del espectáculo por convicción propia en 2008, tras el estreno de su última película, El Acuarelista, por una simple y sencilla razón, que decidió encaminar su vida por otro rumbo. Estudió la carrera de restauración y conservación de bienes arqueológicos en el Instituto Yacay Guasi de Lima, Perú, la cual terminó en 2012. Entonces la pregunta sería, ¿y qué hace ahora? Bueno, durante el 2018 Patricia Pereira es entrevistada para un programa de televisión en Perú y declara que vive feliz, entregada a su familia y también como mamá, y que no extrañaba para nada la actuación. Actualmente, Patricia Pereira radica en Portugal, país de origen de su abuelo Alfonso Pereira Brintoli, fundador de Radio El Sol en Lima, Perú. Se sabe que tiene una hija llamada Aurelia y que nació en el año 2006 en Perú. Vanessa de la Vega era el nombre de Montserrat Gallosa en María la del Barrio. Era la hermana menor de Luis Fernando de la Vega, Fernando Colunga, e hija de Irán Eori, Victoria y de Ricardo Blume, quien era el señor de la Vega. En aquella novela María la del Barrio, una de las más famosas y populares de los años 90, y a pesar que ya han pasado casi 30 años de su estreno, la historia de María Hernández y Luis Fernando de la Vega Montenegro sigue causando mucha gracia por las increíbles actuaciones de Thalía, Fernando Colunga e Itati Cantoral. Pero más allá de los personajes principales, fueron muchos los intérpretes que alcanzaron gran reconocimiento internacional por su gran trabajo en dicha telenovela. Una de ellas fue la actriz Montserrat Gallosa, Vanessa. Y ya han pasado muchos años desde el estreno de la novela y muchos se preguntan qué fue lo que sucedió con la actriz, con aquella pelirroja que tenía 2 trenzas, 2 colas de caballo y que le fue muy bien en la novela porque era muy popular. Pues les cuento que Montserrat Gallosa ya había trabajado en Caminos Cruzados y también en María José. Sin embargo, para finales de la década de los años 90 se retiró por completo del mundo del espectáculo, se casó y tuvo 3 hijos y se mudó a la ciudad de Monterrey. Tras 16 años, regresaría en 2009
a una obra de teatro, pero no se la ha vuelto a ver desde entonces en alguna novela. Aquí en esta fotografía aparecen sus 3 hijos, que ya deben estar grandes. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.